Si quieres saber lo que ocurrió realmente durante la conquista de Josué en Canaán, tienes que ver este vídeo. Empezamos. Uno de los temas bíblicos más difíciles de explicar es el tema de la conquista de Canaán. ¿Qué sucedió realmente en aquel periodo de la historia? Eso es lo que vamos a intentar explicar en este vídeo. Pero antes de hacerlo, por favor, si no te has suscrito, hazlo, dale a la campanita, quiero que estés actualizado con todos los contenidos que vamos a ir subiendo. Para explicar el tema de la conquista de Canaán tenemos que hacer uso de la teología, de la apologética, de todo el conocimiento bíblico y de exégesis que tengamos al alcance. Es un tema realmente complejo. Conocéis, si sois cristianos, las dificultades que habéis tenido a la hora de explicarlo, y si no sois creyentes, seguro que es uno de los temas que os traen dudas acerca de la existencia de Dios o de la coherencia del Dios de la Biblia con el Dios que os imagináis que debería existir si existiera, ¿no? Sea como sea, en este vídeo vamos a intentar explicarlo bien. Necesariamente vamos a necesitar tiempo. Va a ser un debate largo. No es algo que se soluciona en un minuto. Para muchas personas el Dios del Antiguo Testamento simplemente no coincide con el Dios del Nuevo Testamento. ¿Cómo es posible que Dios mande destruir ciertas naciones que incluyen a niños y a mujeres y al mismo tiempo ser el Dios de amor que proclama la Biblia? Entiendo que para muchas personas el tema de la conquista de Canaán sea un argumento contrario a la existencia de Dios, o un argumento que pone dudas acerca de quién y cómo es Dios. Lo entiendo desde una perspectiva, especialmente desde una perspectiva cristiana, que asume la existencia de un bien y un mal objetivos. No tanto desde una perspectiva atea, porque desde la perspectiva atea, el mal y el bien no pueden existir como un elemento objetivo. Simplemente es algo de preferencias, es algo meramente subjetivo. Bueno, lo primero que tenemos que darnos cuenta a la hora de afrontar este pasaje es que lo importante, en realidad, no es las vidas humanas que se pierden en la conquista. Este pasaje hay que verlo a la luz de la eternidad. Muchas personas se preocupan porque personas perdieran la vida terrenal en la conquista. Sin embargo, no se preocupan de si el estilo de vida de esas mismas personas les iba a llevar una eternidad en el infierno o en el cielo. Y por lo que veremos, las cosas no pintaban bien para ellos. Sí, ya sé que parte de las personas que estáis viendo este vídeo veis que no encaja o parece no encajar el mandamiento de no matarás con un mandato de exterminar un montón de naciones. ¿Cómo conjugamos eso? Esa es la primera cuestión que tenemos que afrontar. Y lo primero que tenemos que decir, o lo mejor que os puedo decir, es que el mandamiento no matarás no se refiere al matar como concepto. Dios permite que tú te defiendas si alguien te quiere matar. Dios permite que te defiendas si alguien te declara la guerra. De hecho, Dios condena a muerte al asesino. Es justo matar a un asesino. Claro, el problema viene cuando en el mandato o en el pasaje se da a entender que el mandato es matar a mujeres, niños y arrasar naciones enteras. Comprendo esa dificultad y es algo de lo que vamos a estar explicando ahora. La primera cosa que debemos entender a la hora de tratar este tema es la distancia histórica y el problema de idealización que eso supone para nuestra sociedad. El problema de desconocer la historia es que tiendes a idealizar lo desconocido, a juzgarlo con criterios modernos, y eso ocurre especialmente en este tema. La gente, cuando se imagina los pueblos y las naciones de Canaán, se imaginan que están viviendo en la comarca de los hobbits, cada uno viviendo en su casita, con jardín, con huertecito, en paz y tranquilidad, y de golpe y porrazo se acercan la nación de los judíos, que vienen a exterminarlos a todos, mujeres, niños y ganado y todo lo que existe, a echarlos de allí, a ocupar sus tierras y a quedarse con lo suyo. Y vemos esa perspectiva supone que Israel es una nación malvada, o el Dios de los judíos es un Dios malvado que ataca a esa gente realmente pacífica y tranquila. Eso no es para nada lo que ocurría en aquella época y especialmente en esa zona. La historia desmiente esa visión idílica. Esas naciones para nada vivían en un mundo de algodón de azúcar. Su realidad era exactamente lo contrario.
hacia el año 2000 a.C., Abraham habitaba en la tierra de Canaán. Dios le había prometido aquella tierra a sus descendientes. Abraham vivía en Canaán, se relacionaba con los cananeos, vivía con ellos, comía con ellos, hacía negocios con ellos. Eran gente pacífica, que tenía temor de Dios, gente con la cual relacionarse. Y Dios le promete esa tierra y le dice: se la voy a dar a tus descendientes, pero antes de que eso suceda, tus descendientes van a ir a Egipto, allí serán esclavizados y al cabo de 430 años saldrán y vendrán a habitar aquí. La cuestión es, ¿por qué Dios no le entregó la tierra a Abraham en ese mismo momento? ¿Por qué tuvieron que pasar más de 5 siglos para cumplir con esa promesa? La solución la da Dios. Dios no va a entregar la tierra a Israel, a los descendientes de Abraham, hasta que la maldad del amorreo, la maldad de los pueblos que habitan en esa tierra no llegue al máximo, no llegue al colmo, no llegue a más allá del límite de la paciencia de Dios, hasta el punto en que deban ser castigados. Dios usará a los descendientes de Abraham para castigar a las naciones que viven en esa tierra en un momento de su sociedad, en un momento de su historia, en que van a caer hasta lo más bajo, moral, espiritualmente, culturalmente, éticamente. Así, en la promesa de Dios a Abraham quedan establecidos varios principios. Primero, que la tierra no pertenece a la gente que habita en ella, sino que la tierra pertenece a Dios. El segundo principio que queda claro ahí es que la conquista de Canaán es parte del castigo divino. La tercera cosa que queda clara es que el tiempo, el momento en el que Dios va a entregar la tierra, no depende de nadie más que de los propios cananeos. Es su forma de vida la que va a condicionar el momento en el que la promesa de Dios a Abraham se va a cumplir. Si ellos hubiesen vivido toda su historia según la voluntad de Dios, según los parámetros de Dios, esa tierra seguramente nunca hubiese sido entregada a Israel. Pero evidentemente Dios conoce la historia. Y un cuarto principio importante. Ya desde ese momento y a lo largo de la historia, Dios va a ir avisando al pueblo de Israel, lo hará con Moisés, lo hará con Josué, de que si ellos caen en la misma práctica pecaminosa, en los mismos errores, en la misma maldad de los pueblos que habitan en ella, ellos también van a sufrir el mismo castigo que ellos mismos les están infligiendo como parte del castigo divino a los cananeos. Así que no es un cheque en blanco. Dios está en el control de toda la circunstancia. Ahora, ¿cuáles eran los errores? ¿Cómo era el tipo de maldad de estas naciones para que Dios decidiera castigarlas? ¿Qué es lo que supuso que llegaran al colmo de los colmos, que superaron el límite de la paciencia de Dios? Yo quiero compartir con vosotros dos de las cosas que hacían estas naciones. Antes de explicarte los motivos que llevaron a que Dios castigara a estas naciones a través de Israel, te quiero prevenir. Si eres una persona sensible, por favor, no sigas viendo este vídeo. Y si sigues viéndolo, que sepas que vas a escuchar cosas absolutamente desagradables, pero que están históricamente contrastadas. Esto es lo que realmente ocurrió. Así que dejo a tu criterio seguir viendo el vídeo o parar en este instante, ¿ok? Vamos a por ello. Bien, la primera cuestión por la que Dios castigó a estas naciones era su actividad en el ámbito de la guerra. Estaban peleados todos contra todos de manera continua. De hecho, solamente se unieron para luchar contra Israel. Pero se peleaban unos contra otros siempre, en continua guerra, y de una guerra de estilo fratricida. Si se acusa a Israel de ser un genocida, escuchad a ver lo que realmente hacían ellos. Sus prácticas no solamente incluían la violación, el saqueo y la esclavitud forzada. Cuando una nación cananea invadía el pueblo del vecino, una de las prácticas generales era, con un cuchillo de pedernal, abrir el vientre de las mujeres embarazadas y dejar que evidentemente el bebé saliera del seno de su madre, estando ella todavía en vida. Otra de las cosas que hacían era coger a los bebés por los pies y estrellarles la cabeza contra los muros de la ciudad, contra los muros de las casas. Ese era el tipo de prácticas que tenían estas naciones. Otra de ellas consistía en coger a los hombres sobrevivientes del enemigo y sacarles el ojo izquierdo y cortarles la mano derecha. Cortarle la mano derecha porque era el arma que normalmente utilizaban para llevar una lanza o una espada o un hacha, de tal manera que los incapacitaban para la guerra. Y lo mismo pasaba con el ojo. Si una persona solamente tenía un ojo, podía trabajar en el campo, pero era mucho más difícil ir al campo de batalla. Así que el tipo de guerra fratricida sin piedad requería el castigo de Dios.
La segunda de las cosas que hacían estas naciones, la segunda de las cosas que practicaban estos pueblos era una idolatría extremadamente grosera. Ya sé que toda idolatría es mala, pero especialmente la que practicaban las naciones cananeas y que de hecho al final acabaría contaminando a Israel, eran los cultos a dioses estilo Marduk, Baal. Muchas veces era el mismo dios con diferentes nombres dependiendo del pueblo, porque su influencia alcanzó toda Mesopotamia e incluso llegaría a Europa. Ya sabéis que el culto a Marduk y a los Baales era algo absolutamente degradante. Conocéis acerca de las orgías rituales, de la zoofilia que se practicaba en estos cultos, y también sabéis que como dioses de la fecundidad requerían sacrificios. Estas naciones creían que al ofrecer sacrificios a sus dioses harían que la tierra fuese próspera, que los animales tuviesen crías, que los campos diesen cultivos. Y el sacrificio más importante que se ofrecía a esos dioses era la vida de sus propios hijos. Es muy difícil explicaros cómo era el culto a Marduk o a los Baales. Es tremendamente doloroso explicaros cómo se cumplía ese rito de sacrificar a sus propios hijos. Harrison tiene un libro muy interesante, se llama Los Reyes de Israel y de Judá, y en él explica explícitamente, muy explícitamente, cómo se cumplía con ese rito. Él dice que la estatua de Marduk, al igual que la estatua de Baal, era un cuerpo de hombre con cabeza de toro, una estatua de hierro fundido, hueca en su interior y con los brazos extendidos del dios, un poco en pendiente hacia el hueco de la estatua, donde en ella se metía leña y se le pegaba fuego. Cuando el fuego ardía dentro de la estatua, esa estatua gigante de oro se ponía al rojo vivo. Tenéis que imaginaros lo impresionante que puede resultar una estatua gigante de hierro al rojo vivo en medio de esa nación. Y entonces llegaba la hora del sacrificio. Se tenían que ofrecer bebés, niños pequeños a ese dios. Y cómo ocurría era más o menos así. La familia entregaba a su hijo, tenía que subir a la tarima, la mujer y el padre no podían llorar, tenían que estar contentos a la hora de ofrecer el sacrificio, porque si no, el sacrificio evidentemente se iba a ofrecer, pero si la mujer estaba triste o lloraba al perder su hijo, pues ella perdía el honor de hacer esa entrega sacrificial al dios Marduk y al dios Baal. Entonces a ese niño, a ese bebé, se le colocaba encima de los brazos al rojo vivo de la estatua. Y ese niño se iba quemando vivo y rodando hacia el interior de la estatua. Evidentemente el niño lloraba, gritaba, se estaba quemando vivo. Y para que no se oyesen los gritos del bebé, entonces la gente tocaba panderetas, tambores, hacía jarana, cantaba, gritaba, hacía jolgorio para ocultar los gritos del bebé. Ese era el tipo de culto que se le ofrecía a Marduk. Muchas familias ofrecían no solamente a su primogénito, sino a más de un niño. Con el tiempo, el culto a Marduk y a Baal ofreció otra alternativa para sacrificar a los propios hijos. Se colocaba al niño, al bebé, dentro de una piel de ternera, porque Baal y Marduk tenían cabeza de toro, y entonces se cosía al niño dentro de la piel de ternera, y entonces en su locura se imaginaban que aquel niño se había transformado en una ternera, en un becerro, y ya no era un niño. Entonces subían a las azoteas de las casas, y desde el segundo piso tiraban al niño, lo estrellaban contra el suelo de las calles. Ese era el tipo de práctica que tenían estas naciones. Y yo quiero solamente que penséis por un segundo si ese tipo de prácticas no merecía el castigo de Dios. Y ya que estáis, pensad, ¿esos niños estaban seguros en las manos de sus padres? Así que cuando alguien te diga, Dios es terrible ordenando que se sacrifiquen y mueran tantísimas personas, lo primero que tenemos que plantearnos es ¿cómo era esa nación a la que Dios iba a castigar? ¿Qué sucedía en esa nación? Y otra cosa importante, la gente que le preocupa tanto esos niños que teóricamente fallecieron en la conquista de Canaán, y seguro que algunos fallecerían, decidme, ¿qué harían esos niños cuando llegasen a adultos? ¿Se abstendrían de sacrificar a sus propios hijos o seguirían la tradición de su nación? Lo más seguro, por el tipo de cultura, muchísimo más comunitaria que la nuestra, tan individualista y moderna, esa gente seguiría día tras día, generación tras generación, practicando esos mismos ritos desastrosos, terribles, escalofriantes.
Vamos a explicar lo que realmente sucedió, pero debemos ser conscientes de este tema. Primero, hay una sociedad que está cayendo en una idolatría escalofriante, una sociedad entera que se va de cabeza al infierno, una sociedad que está quemando vivos a sus hijos, y Dios va a juzgar esa maldad. Así que la primera cuestión que tenemos que afrontar y responder ¿es Dios justo cuando juzga la maldad o no es justo cuando juzga la maldad? Porque hay muchas personas que se quejan de que Dios no hace nada cuando suceden cosas malas. No podemos jugar a dos bandas. O estamos de acuerdo en que Dios juzgue la maldad, o no estamos de acuerdo en que Dios juzgue la maldad. O acusamos a Dios de inoperancia, o estamos de acuerdo en que actúe. Ahora, hay dos alternativas a los hechos que explica la conquista de Canaán. La primera alternativa es: realmente ocurrió tal y como la Biblia lo explica. Realmente mujeres y niños y animales fueron masacrados dentro de sus ciudades. Y la segunda alternativa es: no sucedió exactamente como pensamos que sucedió. Y a esas dos alternativas es a lo que vamos a dedicar el resto del vídeo. Bien, alternativa 1. Realmente sucedió lo que pensamos, imaginamos que sucedió. Israel entró en Canaán, destruyó a esas naciones, las expulsó, acabó con ellas, mató mujeres, niños, maridos, animales, lo destruyó todo. Si eso ocurrió realmente así, ¿qué respuesta podemos dar? ¿Tenemos alguna respuesta coherente con el Dios de la Biblia? Coherente con el Dios de amor, con el Dios fiel, con el Dios justo que conocemos y que se revela en las Escrituras? ¿O es un pasaje realmente incoherente con su carácter? Si todas las personas de esas naciones fallecieron, si Dios castigó a esas naciones con la muerte terrenal, física, de cada una de esas personas, cada una de esas personas culpables, a la luz de la eternidad, irían al infierno. Y cada uno de esos niños inocentes que fallecieron en esa conquista, ¿dónde irían? Al cielo. Sabéis que en el Nuevo Testamento Jesús dice: de los niños, de los tales, es el reino de los cielos. Así que los niños irían al cielo y sus padres culpables al infierno. Y si algún inocente por en medio hubiese fallecido, estaría en la eternidad, ¿dónde? En el cielo. Así que, en realidad, estaríamos hablando de la pérdida de cierto tiempo de vida terrenal. A la luz de la eternidad, en realidad no tiene mucha trascendencia la muerte terrenal, la muerte física de cierta cantidad de personas. ¿Por qué? Porque a la luz de la eternidad hay una eternidad de la que disfrutar. Evidentemente, las personas culpables irían a la eternidad en el infierno, en el castigo eterno, y aquellas personas inocentes, absolutamente inocentes, pues irían a una eternidad en el cielo. Ahora, hay una segunda razón importante si creemos que realmente Dios destruyó todas esas naciones. La segunda razón importante para que eso realmente ocurriera era proteger a la nación de Israel. ¿De qué? Bueno, Dios mismo avisa a Josué y al pueblo de Israel de que no se mezclen con esas naciones, porque si lo hacen, ellos van a caer en las mismas prácticas que esos pueblos, que ellos van a caer en ese mismo tipo de idolatría obscena terrible, y ellos mismos van a acabar quemando a sus propios hijos, y Dios les va a castigar a ellos por esos mismos pecados por los que ellos están castigando a esas naciones. Así que si realmente esas naciones fueron destruidas, el motivo es salvaguardar al pueblo de Israel. La muerte de esas naciones sería un mal menor para proteger a generaciones y generaciones y generaciones de personas que habitarían en esa región. Salvar a generaciones y generaciones y generaciones de niños de morir quemados vivos. Si Dios destruyó realmente esas naciones, fue para acabar con una cultura que quemaba vivos a sus hijos, y evitar que esa enseñanza, que esa práctica religiosa, que esa práctica idolátrica se contagiara, se contaminara a la nación de Israel y a la gente que iba a habitar en esos territorios a partir de entonces.
Si Dios realmente mandó exterminar esas naciones, esas ciudades, fue por un lado para salvar la vida de centenares y miles de niños de generaciones y generaciones que vendrían detrás de ellos, y al mismo tiempo salvaguardar la vida espiritual de la nación de Israel. Si ellos caían en esos pecados, si ellos adoraban a esos falsos dioses, a esos ídolos, al final íbamos a tener ¿qué? Gente también condenada por la eternidad. Ahora, tenemos una segunda alternativa, que realmente lo que dice la gente que ocurrió no es lo que la Biblia realmente explica que ocurrió. Para eso se han dado dos explicaciones. La explicación liberal. La teología liberal dice, en realidad, lo que dice la Biblia no es lo que ocurrió, o ocurrió, pero no por mandato divino. En realidad, la nación de Israel escribió eso porque ellos pensaban que Dios se lo había mandado, pero Dios no se lo había mandado. Era la propia maldad del pueblo de Israel, el propio egoísmo del pueblo de Israel el que imperó. Y entonces ellos hicieron esas cosas o no, pero lo reflejaron de una manera en las escrituras que no es realmente como fue ordenado. Dios no manda matar niños, ¿no? Y hay ciertas personas que han ido defendiendo ese tema, sea que defendieran que realmente ocurrió el exterminio o que no ocurriera el exterminio. Lo que no les sienta en la cabeza es que eso se pudiese ordenar, porque creen que el mandamiento es absolutamente literal. Yo estoy en contra de esa opción, no estoy de acuerdo con esa opción. Ahora, ¿cuál es la otra alternativa? La otra alternativa es que tenemos que ser sabios a la hora de leer las escrituras para ver si lo que dice que ocurrió realmente ocurrió en los términos que nosotros nos imaginamos o lo que explica es algo absolutamente diferente. Bien, yo quiero explicaros ahora lo que realmente creo que ocurrió. La primera cuestión es que estos hechos acontecen al final de la edad del bronce. Y las armas de la edad del bronce no son las armas de la edad del hierro, evidentemente, ni las nuestras, para nada, evidentemente que no. Los cuchillos en aquella época están hechos de pedernal. El bronce se utiliza para hacer algunas hachas, pero como herramienta contundente. El bronce se utiliza especialmente en puntas de lanza, en puntas de flecha, en los ejércitos más poderosos. Y se usan a veces para hacer algún tipo de espada, pero no con el ánimo de película de Hollywood, ¿no? Porque el bronce se parte al chocar. La espada de bronce está hecha más como una herramienta en la que apartar las defensas del enemigo con el escudo y entonces pinchar, pero evitando cualquier tipo de golpe con el bronce. Evidentemente no pueden chocar contra un escudo porque se parte la espada de bronce. Con la llegada de la edad del hierro, que evidentemente dominarán los filisteos y los asirios, tendréis que imaginaros las caras de terror de aquellas naciones que dominan el bronce, porque las espadas de bronce se parten ante las espadas de hierro, y las propias armaduras, que en la época de la conquista de Josué, pues son prácticamente de ropa o de piel, ¿no? De cuero endurecido, a veces con alguna tachuela de bronce, pero para nada unas cotas de malla, ni para nada corazas. Eso no existe en esa época, salvo especialmente para algún rey, para algún gobernante, alguna persona distinguida, pero la común de las personas va con tela o cuero, en el caso de los más favorecidos, y algún cuero con alguna tachuela endurecida, gente muy poderosa. Las armas de la época especialmente son palos y piedras, o sea, piedras puestas con un palo a modo de martillo de guerra, martillo de choque, y ese es el tipo de guerra, del tipo de guerra que se practica en aquella época. Evidentemente los egipcios dominaron mucho más, el tema de la jabalina, el tema del arco, son herramientas muy potentes, y especialmente el carro de guerra, ¿verdad? El carro de guerra, que es ese carro pequeño, ¿no? Tirado por dos caballos, y que en algunos casos tienen algún tipo de punta, iba a decir como espada, pero bueno, un tipo de punta en las ruedas tipo Ben-Hur. Los que habéis visto Ben-Hur, pues ese tipo de rueda para destruir, para masacrar a la gente que está en la infantería, ¿verdad? Evidentemente todavía no existe para nada el tema de la caballería de combate. Eso va a ser una de las aportaciones del imperio neobabilónico al imperio asirio. Los asirios van a aliarse con los babilonios, y los babilonios van a incorporar la caballería de guerra
a los ejércitos asirios. Pero en esta época prácticamente es palos y piedras, lanzas con punta de bronce, flechas, corazas de cuero o de tela, bueno, este tipo de armas de la edad del bronce. De tal manera que tenéis que imaginar que realmente la capacidad de hacer daño es mucha, pero no la que llegamos a imaginar. Os pongo un ejemplo para que podáis entender lo que realmente ocurrió. Después de destruir Jericó, el pueblo de Israel va a conquistar Jai. Jai es un pueblo más pequeño que Jericó. Y es tan pequeño que la gente le dice a Josué: oye, mira, envía 2 o 3 mil personas porque con 2 o 3 mil soldados tenemos suficiente para ganarles. No hace falta que movilices a todo el pueblo, con 2 o 3 mil personas tendremos suficientes. Y evidentemente van a luchar contra Jai y dice la palabra de Dios que ahí sufre una derrota terrible. Bueno, de 3.000 soldados, de esa terrible derrota, ¿cuánta gente creéis que falleció? 36. 36 son las personas que fallecen en ese enfrentamiento, en esa derrota terrible contra Jai. Lo que vengo a deciros es que el tipo de guerra que se practica en aquella época es más un tipo de guerra de no destrucción masiva, sino que a la que la gente ve que el ejército contrario puede más que ellos, salen corriendo. Es una guerra más de retirada, ¿no? Evidentemente sabéis la historia, le ofrecen ahí hacer una emboscada a Jai y ganan la guerra, ¿no? La segunda cuestión importante en este tipo de enfrentamientos en la época del bronce es que las ciudades no esperan con toda la gente dentro. Lo que normalmente ocurre es que los soldados, el ejército, sale de la ciudad para enfrentar al enemigo, pero muchas veces, si el enemigo está cerca, la gente huye a las montañas o a los desiertos, ¿no? En los desiertos se ocultan en cuevas, en las montañas se ocultan en cuevas y entre los picos para que la gente no los encuentre, ¿no? Y cuando ha pasado el enemigo, la gente vuelve a sus hogares. Y eso es exactamente lo que ocurre en el libro de Josué. A pesar de que en las escrituras se encuentra el mandamiento, por ejemplo en Deuteronomio capítulo 20, de destruir todas estas naciones, de no dejar a nadie de estas naciones en medio de ellos, el sentido de ese mandamiento no es tanto aniquilarlos, matarlos a todos, sino expulsarlos a todos de sus tierras, de tal manera que no tengan ningún tipo de relación con el pueblo de Israel. El problema que hay es que evidentemente la gente que vive en esas tierras no va a aceptar ese mandato divino, sino que va a luchar contra el pueblo de Israel y va a hacerles frente. ¿Realmente los ejércitos de Israel entraron a las ciudades y destruyeron, mataron a mujeres, niños, ganado y todo lo que había en la ciudad? ¿Lo mataron todo, a toda la gente de todas las ciudades que había en esas naciones? No es eso lo que ocurrió en realidad. Voy a repetirlo. No es eso lo que ocurrió en realidad. Y se puede demostrar con la Biblia en la mano. No es que yo me lo saque de la manga y venga aquí con una teoría X. No. La Biblia enseña que eso no ocurrió. Es verdad que cuando tú lees la Biblia del tirón, con nuestra forma de leer moderna, ¿verdad? Tú lees la Biblia del tirón, lees el libro de Josué del tirón y te da la sensación de que la victoria es muy rápida, muy contundente y que nación tras nación cae y nación tras nación todos van falleciendo. Son erradicados sobre la faz de la tierra. Pero si uno tiene una lectura más cuidadosa, más detallista, más enfocada en lo que realmente dice el texto, te das cuenta de que eso no es así. Os pongo un par de ejemplos. En el libro de Josué, en el capítulo 10 y versículo 39, Josué lucha contra la ciudad de Debir. Y dice, la palabra de Dios dice que fueron exterminados todos en esa nación. Todos, todo lo que había con vida, todo. Sin embargo, en el capítulo 11, un capítulo más tarde, nos encontramos con los israelitas nuevamente luchando contra los habitantes de Debir. Pero no los acababan de matar a todos. Lo mismo se nos dice, por ejemplo, de la ciudad de Jebús. En el capítulo 18 y versículo 28 se nos habla de esa ciudad. Jebús es lo que será finalmente Jerusalén y es conquistada por Josué y repartida por Josué. Sin embargo, en el libro de Jueces se nos dice que un levita no quiso dormir en esa ciudad porque era la ciudad de los jebuseos. No era una ciudad que perteneciera a los israelitas en la época de los jueces. Y de hecho, hasta Primera de Crónicas no se nos dice que David conquista esa ciudad y la convierte en Jerusalén y habita en ella. Así que
durante generaciones y generaciones, algunas de esas naciones, algunas de esas ciudades fueron conquistadas, reconquistadas, vueltas a conquistar por cada uno de los pueblos, porque lo que hacían estas naciones era subir a las montañas y luego bajar a reconquistar los pueblos. Esa práctica era común incluso entre los judíos, de tal manera que en el libro de Primera de Reyes, capítulo 20, dicen los enemigos de Israel: los dioses de los judíos son dioses de los montes, no de las llanuras, pero luchemos contra ellos en las llanuras y verás cómo les ganamos. ¿Por qué? Porque el ejército enemigo tenía carros de combate, cosa que no tenía Israel, y por lo tanto era mucho más victorioso en las llanuras, y porque Israel, como todas sus naciones, lo que hacía era habitar, subirse a las montañas, ¿no? Y en muchos casos, en el libro de Reyes, Crónicas, en algunas áreas de Israel, nos encontramos con enemigos de Israel controlando el territorio en las llanuras y los judíos en realidad controlando el terreno en las montañas. Sea como sea, el texto nos enseña que en realidad Israel no exterminó esas naciones, porque una y otra vez las vemos habitando en los lugares que ya habitaban de entrada. Por otro lado, nos encontramos con una cuestión, un mandato un poco raro en el libro de Deuteronomio. Se nos dice que Dios va a entregar a todas esas naciones en las manos de Israel. Y se le dice, y Moisés le dice a Josué: oye, cuando hayas entrado en esas naciones, cuando hayas destruido todas esas naciones, cuando las hayas destruido del todo, dice el texto, ¿no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia? ¿Y no emparentarás con ellas? ¿Y no darás tu hija a su hijo? ¿Ni tomarás a su hija para tu hijo? Porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor del Señor se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Ahora, si el mandato de Dios es destruirlas completamente, y ellos han destruido completamente esas naciones, ¿a qué viene decir no te emparentarás con ellas? No darás tu hija a sus hijos, ni tus hijos a sus hijas. No hemos quedado que las ha destruido del todo. Así que, ¿qué significa realmente ese mandato de destruirlas del todo? Y eso es algo que tenemos que explicar, y es lo último que voy a explicaros de este pasaje a la hora de interpretarlo correctamente. El mandato de destruirlas del todo no significa literalmente destruirlas hasta que no quede una sola alma viviente. No lo digo yo, lo dicen varios exégetas, lo dicen varios eruditos, y no es una explicación que suene a excusa, porque ya hemos visto que eso es lo que realmente ocurrió, que eso es lo que realmente hicieron, que no los destruyeron del todo. Ese mandato de destruirles del todo significa luchar con ellos y obtener una victoria inapelable. Y ahora necesitamos explicar bien qué significa eso, y es algo muy denso de explicar, así que permitidme que me tome un par de minutos para hacerlo. Tenemos que comprender la cultura, cómo funcionaba la cultura, la mentalidad de esa gente en esa época y en cualquier región de la Mesopotamia. Ellos creían que sus dioses gobernaban por regiones, que el Dios de Israel era el Dios de Israel, de la región de Israel, que el Dios de los babilonios era el rey de quién, el Dios de quién, de los babilonios, y reinaba ¿dónde? En Babilonia. Y de hecho eso sucede de tal manera que los grandes emperadores de la historia, babilonios, persas, romanos, acostumbran a permitir el culto a los dioses de esas regiones, e incluso adoran a los dioses de esas regiones para tener esos dioses a buenas con ellos. Por ejemplo, eso pasa con el rey Ciro, que adora al Dios de Israel, o con Nabucodonosor, adora al rey de Israel. ¿Por qué? Porque entiende que ese Dios gobierna sobre la región. Bueno, eso pasaba también en la época de la conquista de Canaán. Las naciones cananeas pensaban que sus dioses gobernaban en su región, y que su Dios era el más poderoso en su región, ¿no? Les protegía en su región, gobernaba sobre ellos en su región. Ahora viene una nación extranjera, con un Dios extranjero de ellos, y ellos vienen con su Dios y nosotros tenemos el nuestro. Quien gana la guerra es el Dios más poderoso. Es Dios el que otorga la victoria, ¿vale? Ahora, nuevamente en esa mentalidad, Si viene Israel
y tiene una victoria, pero una victoria leve, pequeña, si no los destruye, si no los saca del lugar, la mentalidad de la persona del lugar es: su Dios nos ha ganado, ellos nos han ganado, pero no porque su Dios sea más poderoso que el nuestro, sino porque nuestro Dios, que es en realidad el más poderoso, ha permitido que nos ganen para darnos una lección. ¿Por qué? Porque no le adoramos como conviene, porque no le servimos como conviene, porque no estamos realmente comprometidos con él. Así que, si le mostramos auténtica devoción, si le servimos de verdad, nuestro Dios nos dará la victoria sobre nuestros enemigos. Y esa mentalidad, esa victoria a medias, ¿qué pasaba? Generaba en la gente de esa región un aumento de ¿qué? De los sacrificios. En este caso de los sacrificios humanos, de los niños. Así que, lo que pretende Dios es dejar claro que Él es soberano sobre cualquier otro ídolo, sobre cualquier otro Dios. Que Él es absolutamente incomparable con los ídolos a los que adoran ellos. Y que sus dioses son dioses falsos, y que el único Dios verdadero es el Dios de Israel. Así que por una victoria contundente, el pueblo de Israel puede demostrarles a ellos que su Dios es un Dios falso y que el sacrificio de niños a esos dioses no sirve para nada. Eso es lo que sucede en la conquista de Canaán. Y de hecho, a lo largo de los capítulos de la Biblia vamos a encontrar a gente de esas naciones adorando a Dios, adorando al Dios de Israel, incorporados al pueblo de Israel. Porque en definitiva, a la hora de verdad, aquellas naciones, aquellas personas que buscaron arrepentidas al Dios de Israel, que quisieron servir al Dios de Israel, fueron perdonadas. Por ejemplo, los gabaonitas, ¿no? Los gabaonitas también eran parte de esas naciones que debían ser destruidas hasta no dejar ni uno. Y sin embargo acabaron sirviendo en el templo, sirviendo en el tabernáculo de adoración, ¿verdad? Así que, en definitiva, lo que creemos que ocurrió no es lo que ocurrió. Habrían suficientes argumentos para defender la posición de que Dios sí lo mandó y sí ocurrió y los hemos explicado. Pero en realidad no ocurrió como nosotros imaginamos, como mucha gente piensa que ocurrió. Evidentemente, mucha gente perdió la vida, absolutamente. Absolutamente, las guerras son terribles, nadie desea la guerra. Pero esa era una guerra justa, una guerra que valía la pena. Porque no se trataba solamente de castigar la maldad de unas naciones absolutamente terribles en sus prácticas idolátricas. Se trataba también de salvaguardar la vida espiritual de Israel y la vida de los niños. Bien, seguramente podemos seguir hablando mucho rato. Estos son algunos de los argumentos para explicar el tema de la conquista de Canaán, lo que realmente ocurrió. Si te ha gustado, por favor, dale like, comparte, suscríbete al canal, deja en los comentarios alguna idea, alguna sugerencia. Que Dios te bendiga, nos vemos pronto.